todos nosotros porque Irán disparó misiles contra bases en Irak con militares estadounidenses. Son como 12 o 15 misiles. Hasta ahora no se sabe cuántos muertos. Se ha dicho que realmente hasta ahora parece que casi todos son iraquíes, pero realmente no se sabe. Pero ¿con quién mejor? Tenía que empezar este programa que con mi el excelente Eric Vergara, ex asesor de inteligencia de seguridad nacional, que siempre está muy ocupado, pero finalmente lo agarré y lo atrapé y lo traje. Pero antes, Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Muy bien, muchas veces. Igualmente. Que ya lo vio. Sí, ¿tú no lo habías visto? Por teléfono sí. Por teléfono. Bueno, en vivo y en directo. Aquí está. Él vino una vez, pero creo que fue un viernes y tú no estabas. Ok. A ver, Eri, voy a dar un poquito recopilación de todo lo que sucedió esta mañana. Mike Pompeo, el secretario de Estado, y Mark Esper, secretario de Defensa, hicieron un briefing antes de Gang of Eight. No voy a mencionar algunos de ellos, pero bueno, está Nancy Pelosi, está Adam Schiff, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Adam Schiff de Inteligencia, estaba David Nunes, también republicano, estaba Kevin McCarthy, bueno, los demás. Y dijeron realmente que ambos, porque muchos periodistas le hicieron preguntas después en la conferencia de prensa, que si Mark Esper estaba de acuerdo, que si no hubiera habido otras opciones que atacar y matar a Soleimani. Sin embargo, Mark Esper dijo que sí, que había otras opciones, pero que él estaba de acuerdo con la decisión del presidente. Y Mike Pompeo dijo, y hizo una pregunta muy cómica a todos, dijo, ¿ustedes piensan que de verdad Soleimani estaba yendo a Bagdad en una misión diplomática? Eso es lo que se crea eso, sinceramente tiene problemas en un chiste sarcástico, exactamente. Claro que no era una misión diplomática. Mira, Soleimani, desde que estábamos nosotros en Irak, ya en el 2003, Soleimani presentaba serios problemas. Yo he sido críticamente lo más que he sido cuando he tenido que serlo, y especialmente con la operación en Irak, que fue uno de los errores de política extranjera de Estados Unidos en la región, uno de los más grandes que hemos visto. Pero Soleimani siempre fue un dolor de cabeza. El primer error se cometió. ¿Cuántos americanos tiene? Tú tienes que entender que el primer error que cometimos nosotros fue poner un shia como presidente, como primer ministro en un país que es predominantemente suní, cuando pusimos a al-Maliki en el parlamento iraquí. Pero ¿qué pasó? Que Soleimani jugó un papel muy importante en la formación de ese parlamento y se trajo las negociaciones en la formación de ese parlamento como una de las voces de representar los intereses políticos en la representación shia dentro de ese parlamento. O sea, como más bien dan la impresión de que iba a haber un balance de derechos políticos. Cuando estaba Saddam Hussein, que era sunita, habían algunos chiitas. Sin embargo, cuando entró al-Maliki, el problema es que Hussein, no. a pesar de ser un dictador, la política doméstica era secular. Y entonces, ¿qué pasa? Que mantenía un buen balance sectario dentro del país. Exactamente. Y entonces eso se estabilizó desgraciadamente con la guerra. Y entonces, para agradir insulto al daño que ya se había proporcionado, agregamos también al Parlamento iraquí a sentarse en la mesa de los reyes, como decimos nosotros en la inteligencia, muy sarcásticamente, a Muqtada al-Sadr, que encabezaba el ejército malí, que fue una célula terrorista que fue responsable por proporcionó la muerte de más de 4.000 soldados estadounidenses a causa de bombas y explosivos improvisados. 4.000. Más de 4.000. Ese fue Muqtada al-Sadr solo, claro. ¿Qué sucedió? Que cuando se introduce Soleimani en ese parlamento, sucedió que nosotros en la inteligencia advertimos a la administración de Bush que iba a suceder, que era la desestabilización de los poderes políticos y la representación política de los shías en el parlamento. ¿Qué hizo Maliki? Lo primero que hizo al tomar el poder fue sistemáticamente asesinando cualquier tipo de persona que presentaba una amenaza políticamente que era shia. Le creó cargos falsos para meter preso al vicepresidente de la República de Irak, que estaba bajo él, que lo escogieron a ser suní, y empezaron gradualmente el robo de las tierras de los suníes, los abusos políticamente de los suníes. O sea, terminaron peor que como Saddam Hussein. Era un mal menor, Saddam Hussein era un mal menor. Porque Maliki se aseguró de comprimir todos sus servicios de inteligencia, de seguridad y policíacos a una representación completa políticamente que fuese shia. Las fuerzas policíacas eran shia. La gran parte del ejército que se había reintegrado dentro de Irak bajo Maliki era shia también. Entonces, ¿qué sucedió? Que las personas más poderosas dentro de ese parlamento, de ese nuevo parlamento, que fue desastroso, fueron chiíes también. Y ahí donde nosotros no, porque yo fui vocífero en contra de esto, ahí es donde la administración
muy frívolamente le entregó básicamente poder de Irak, especialmente los territorios norte de Irak, incluyendo Kurdistán, se lo entregó al control de los mulas en Teherán. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Eso causó... Es la parte que está ahí al norte, que realmente los kurdos siempre son aliados nuestros. ¿Dónde comienza el peligro de eso? Que es lo que nosotros advertimos analíticamente a la administración de Bush. Comenzó el peligro porque a los sunnis verse sin representación política dentro del parlamento iraquí, empezaron a optar por buscar otros tipos de líderes dentro del territorio iraquí. Entonces, en eso se crean las condiciones fértiles para que surja el grupo terrorista ISIS. Muchos de los que integraron... Así que te acerques un poquito al micrófono, que las personas dicen que lo que está diciendo es muy importante. Hola Juan y hola Vanilla también. Espero que me escuchen mejor ahora. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió aquí es que esto creó las condiciones fértiles que conocemos hoy en día como el monstruo de ISIS. Algo que nosotros en la comunidad de inteligencia que vestimos a la administración están creando territorio fértil para la creación de otros grupos que se conviertan en la representación cultural y política de los sunnis. Eso fue lo que ISIS. ISIS, en sus primeros años más violentos, más potentes a nivel operativo, la administración de Obama entró después de la administración de Bush y cometió otros errores sistemáticos, como poner a Chris Stevens, embajador de Irak, que no tenía, imagínate, conocimiento, esto es un hombre que no tenía conocimiento cultural ni académico de la región, un hombre que había sido vocífero, incluso en declaraciones al Washington Post, de que odiaba la cultura iraquí. Entonces este hombre después lo dijo al Washington Post, y después este hombre es colocado como embajador de los Estados Unidos a Irak, sin conocimiento político ninguno. Con decirte que después que salió Petraeus con una oleada militar bastante exitosa, entró el general, después que salió, Petraeus con la oleada militar fue bien exitoso, y después entró el general Raymond Odierres. Cuando entró Odierres, Petraeus fue que tuvo el problema con la amante que no, ese fue Petraeus, pero bueno, la persona que sea inteligente saben que eso fue, vaya, le prepararon la cama bien tendida para que no se postulara. Exactamente, pero habían entrado en su información. Sí, yo no estoy negando la relación, pero simplemente la exageraron más de lo que era, y eso fue un daño proporcionado por la administración de Obama. Yo recuerdo que tú dijiste para eliminar a Petraeus como un candidato político a la presidencia. Me acuerdo que tú dijiste eso. Pero cuando todavía tenía mi programa en televisión y dijiste que él hubiera sido tremendo candidato a la presidencia. Sí, claro que sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de la oleada de Petraeus entra el general Raymond Odierres a Irak. Y entonces ahí entra simultáneamente como de los Estados Unidos a Irak, Chris Stevens. Este es un hombre que se obsesionaba por simplemente tener hierba verde dentro de las paredes de la embajada para él jugar la cruz. Ya con eso te lo digo. Pues sí, esa era Chris Stevens. Tener hierba verde en la embajada para jugar la cruz. No, eso fue una comedia, eso fue un insulto. ¿Llegaste a conocer a Chris Stevens? Bueno, no lo conocí en persona, pero sí supe de las trastadas, como decimos nosotros, de Odierres, y de los años sistemáticos que causó con las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos e Irak, porque el pueblo iraquí sabía que tenían ahí un diplomático que no estaba necesariamente velando los intereses de avances políticos dentro de la región, especialmente la representación sur. Esto, como le dije, cuando salieron muchos de esos grupos de la prisión de Abu Ghraib, estos grupos empezaron el escándalo que hubo en Abu Ghraib. Sí, cuando salieron de Abu Ghraib empezaron a crear el grupo ISIS. Y esto es algo que sabíamos que iba a suceder. Entonces, el reto más grande con ISIS para nosotros como oficiales de inteligencia y para la administración de Obama se convirtió en algo que fue un fenómeno, ¿no? Porque el Daesh se convirtió... ¿Qué es el Daesh? El ISIS. El ISIS, sí, el Daesh. ¿Por qué le dicen Daesh? El nombre religioso de el nombre religioso de ISIS es el Daesh. Y entonces el Daesh se convirtió en la única representación, a la única voz de los sunnis en la región. El Estado Islámico, ¿no? Antes era ISIL, ¿no? Bueno, sí, ISIL, la administración lo nombraba ISIL, otros lo nombraban ISIS. Esencialmente significan lo mismo, pero el nombre religioso de ellos, culturalmente la religión, era el Daesh. Y el de los kurdos, los pashmergas, como tú sabes. Y entonces, cuando ISIS se forma, lo que sucede es que empieza una campaña agresiva en contra tropas estadounidenses y empieza a moverse a través de la región, reclutando jóvenes en las diferentes y empieza a mover sus operaciones hacia el oeste, cerca de Alepo, en Siria. Empiezan a penetrar a Siria. Pero ¿qué sucede aquí? Que en ese proceso, ISIS se convirtió en la única voz de los sunnis iraquíes en la región. Pero ¿qué algo pasó? Que se dio un fenómeno muy grande a nivel regional, a nivel cultural en la región en los primeros años de ISIS, porque lo que se empezó a ver es como ya
otros jóvenes sunnis en otros países como Jordania, Muchos otros que fue países, una cosa claro, y inaudita como además en Jordania. Europa y algunos de acá Sí, también. y bueno, y se vieron ya, empezamos a recibir reportes de Empezaron a inteligencia. reclutar. Sí, empezamos por ya todas a partes. proveer por reportes de inteligencia de que hay muchos jóvenes sunnis hasta en la misma Jordania, que es nuestro mejor aliado esencialmente en la región. Los jovencitos sunnis en Jordania ya estaban muchos comenzando a simpatizar con ISIS, con su campaña, con su califato regional, Hasta y se muchas chicas se también. identificaban como Junior Daesh, como tú sabes, así llegaron a admirar a ISIS. Y ahí es Y donde muchas nosotros, chicas también que se iban para allá. sí, De Francia, algunas de no, Inglaterra. sí, pero esos son imbéciles que lograron ser radicalizados en las redes sociales por ISIS muy efectivamente y se lanzaron a esta guerra, y cuando se lanzaron al campo operativo, que vieron la vida que llevan estos Entonces ya terroristas, muchos se volvieron para regresaron a atrás. Europa. Sí, que Exactamente. eso se convirtió en un chiste, como ya sabes, y se propagó en ciertas cadenas de televisión. Vamos a dar un poquito para poner al tanto las noticias que están sucediendo. Lo último que yo escuché, había un comunicado que decía realmente, pero son varias fuentes y es lo que yo he podido recopilar entre todos, que decía que Irán decía que este era el único ataque, que no iba a haber más nada, que habían sido de 12 a 15 misiles, que las muertes hasta ahora no se sabe exactamente, pero que se pensaba que eran casi todas iraquíes, eran 2 bases, hay otra información que decía que eran 3 bases, y también se decía quizás que la mayoría porque sabes que el Parlamento el domingo votó, pero casi todos eran chiitas, de Irak, para que salieran los militares estadounidenses. Sin embargo, hoy dijeron y lo nominaron que eran terroristas. Ahora, también Alemania está sacando las tropas, enviándolas hacia Kuwait y otros países más, porque tengo entendido que también había tropas británicas en alguna de esas 2 o 3 bases. Mira, la Unión Europea, por la excepción de los británicos, que han sido los que más nos han apoyado, incluso también nos han traicionado en algunas maneras, en muchas otras ocasiones. Que tenía cáncer en la Unión Europea y lo estadounidenses en el bombardeo. ¿Para que le vendieran petróleo? Para petróleo barato, Libia, Gaddafi, Gaddafi, al Reino Unido de Inglaterra, y soltaron a este terrorista. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace unos años atrás, unos 8 años atrás, y lo soltaron, un terrorista que proporcionó la muerte de más de 120.000 estadounidenses en el bombardeo de Lockerbie, Scotland, al avión, al vuelo Panamá, que fue ordenado por Gaddafi, y esto llegó al bombardeo de la residencia de Gaddafi, que mató a su hija. Pero sí te puedo decir algo, esto que estamos viendo aquí, Irán se nos viene convirtiendo a nosotros sistemáticamente en un dolor de cabeza más grande, ¿no? Yo siempre he dicho en muchos de tus programas, al igual que en programas de televisión, que la figura más polarizante, la figura más importante dentro de Irán era el general Qasem Soleimani. Siempre te lo he dicho. Lo he dicho también en programas de televisión, que esa era la persona con la cual nosotros íbamos a tener que lidiar. Pero ese hombre entraba y salía de Irak como si Irak fuera de él, o sea, él entraba a Bagdad. El problema es que, mira, déjame explicarte algo de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani siempre fue un misterio para nosotros en la inteligencia, porque cuando nosotros estábamos en Afganistán, la fuerza de inteligencia de aquí estábamos en Afganistán, Qasem Soleimani fue una figura que siempre eluida a todos, era muy misteriosa, iba a las reuniones que nosotros teníamos en Afganistán, los cuerpos de inteligencia, y se sentaba en la parte de atrás. ¿Tú lo viste? Sí, muy silenciosamente. Se ponía siempre un traje negro, camisa negra, tú sabes, y sí, muy silencioso. ¿Y en representación de qué iba? Porque él es un general. Te voy a explicar por qué. Porque cuando el general Mike Crystal tomó comando de Afganistán como el comandante supremo de las fuerzas de JTAF en Afganistán, aunque no lo creas, voy a decir algo que muchas personas lo saben. Soleimani nos ayudó a nosotros a establecer un nexo de relación positiva con los pocos bolsillos de poblaciones chiíes que había dentro de Afganistán. Y Soleimani nos ayudó a nosotros, muy brevemente, pero nos ayudó a nosotros a establecer un nexo con esa población. ¿Durante la guerra Irán-Irak? Durante la guerra de Estados Unidos con Afganistán. Fue Afganistán, claro. Ahí fue Afganistán. Pero ¿qué sucede? Que eso le convenía a Irán estratégicamente. Primero porque Afganistán le convenía a Irán, porque Afganistán primero está en el suroeste de Asia, al igual que Irán, y entonces Irán lo único que le interesaba a Soleimani era la misión estratégica sectaria de proteger los pocos elementos chiíes que estaban presentes dentro de Afganistán. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que el Afganistán talibán no tiene mucho chií. No tiene mucho. Es una población muy pequeña cerca del Valle Korenjan.
¿Y qué es lo que tienen? No, muy pequeño, pero el objetivo a de la Irán, agüita. el objetivo de Irán era sectario, era proteger los pocos chiíes que había en Afganistán, no era estratégico, no era Ok, táctico, ok. era simplemente sectario, proteger la poca población chiía que había dentro de Afganistán para que el talibán, que es predominantemente suní, no les empezara a cortar la Ah, el talibán es suní, Pero talibán evidentemente es... sí, ok, claro que sí. Afganistán. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Eso fue lo único que proporcionó Soleimani. Y entonces siempre se mantuvo siendo una persona bien elusiva, como se puede decir, en las sombras, en la oscuridad del perífero externo de nuestras operaciones. Me está pareciendo lo que pasó con Bin Laden, porque al principio cuando Afganistán, Bin Laden fue aliado de los Estados Unidos en Afganistán hasta que finalmente entonces creó el Bin Laden, talibán. yo no diría que fue aliado. Bin Laden simplemente fue una persona que se utilizó a nivel operativo cuando nosotros estábamos armando No aliado, exactamente, pero bueno, anunciaron. con misiles Stingers, ¿me entiendes? Pero en Afganistán cometimos un error. ¿Me entiendes? Que fue, Yo recuerdo que Oliver North, fue el que tú lo error conoces muy bien, lo dijo en el Congreso de que hay un hombre que se llama Bin Laden. Lo dije yo en tu programa de televisión cuando dije que lo que yo estaba viendo en Siria, si continuábamos en ese camino, se iba a volver un paralelo de Afganistán. Porque en Afganistán, ¿qué puedo decirte? Porque Siria también es mayoría voy a chiita, utilizar la frase de Charlie Wilson, el congresista que facilitó nuestra pequeña victoria en Afganistán de poder sacar a los rusos de Afganistán. Charlie Wilson lo dijo, comenzamos bien, pero la cagamos al final. Sí. Esa fue la frase. ¿Cómo lo dijo en inglés? Así, because we started the game correctly and we fucked it up Pero at the at end. the end. Así lo dijo el congresista Charlie Wilson, veedor de Wiki igual que yo. Así. Y uno Te vi anoche con un tabaco en Facebook. Sí, ese era un hombre, bueno, sí, un tabaco celebrando el asesinato de este imbécil. Yo sé. Este era un hombre peligroso, este era un hombre extremadamente peligroso. Entonces, ¿qué sucede aquí con Soleimani? Soleimani ya se lo venía ya convirtiendo en un dolor de cabeza desde que yo estaba activo en la inteligencia trabajando en la frontera mexicana. Tú sabes que yo fui agente de ICE, de migración de ICE, antes de ser oficial de inteligencia. Y nosotros, funcionando ya nosotros en una operación clasificada, en aquel momento clasificada, llamada Operation Last Call, Operación Last Call, que estaba yo participando en una operación que involucraba ciertos elementos de seguridad nacional, era el tráfico humano, el tráfico de armas, ilícitas de armas, y también ¿En qué frontera? ¿El Paso? en frontera de México con los Estados Unidos, narcotráfico y terrorismo. O sea, ¿Cuál de ellas? Era una operación, bueno, déjame elaborarte. Okay. Era una operación en varios frentes a nivel de seguridad nacional: narcotráfico, armamento, tráfico humano y terrorismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que ya en el 2007 ya comenzamos a tener información de que Soleimani estaba estableciendo nexos con el cartel de mexicano de los Zetas. Oh my God. Ya ves cómo empieza la cosa. Entonces, los Zetas es un grupo que yo batallé sistemáticamente en la frontera mexicana porque era un grupo extremadamente peligroso. Se convirtió en incluso un grupo que hasta el cartel de Michoacán y el de Sinaloa empezaron a temer. ¿Por qué? Porque los Zetas son comprimidos primordialmente de ex miembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Ellos se tenían el pelo de rubio para que todo el mundo supiera cuando los veían en el área de Laredo y Reynosa de que eran los Zetas. Eran indiscutibles, ¿no? Eran mestizos con pelo teñido de rubio, así como el tuyo. Y entonces así es como ellos se identificaban para que todo el mundo supieran, estos son Zetas. Pero los Zetas eran unos elementos extremadamente peligrosos. Extremadamente peligrosos. Entonces, en el año 2011, ya nosotros manejábamos inteligencia de que Soleimani establece una cita, no va personalmente, manda a un de las fuerzas Q, que son las fuerzas más élites de la Guardia Republicana iraní y de las cuales Soleimani era el comandante, era el general de esa tropa. Entonces manda a un operador de los Quds llamado por el nombre de Mansour Arabciar. Mansour Arabciar. Sinceramente tengo más problemas con los nombres persicos que con los nombres árabes, ¿no? Pero sí, Mansour Arabciar es un nombre que nunca se me olvida, porque ese fue un hombre que mandó... Pero porque Persia era Irán, o sea, Irán era Persia. Irán era la antigua Persia, estaba en el suroeste de Asia, la antigua Persia, ¿no? Ya cuando entramos a Siria, allá a Alepo, a territorio sirio, especialmente al área de Alepo, al este de Siria, estamos hablando de la antigua Mesopotamia, ¿no? Y Irak, la antigua Babilonia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pero sí, es una teocracia persa, la más grande de la región, la segunda que viene siendo Siria, bajo Bashar al-Assad. ¿Qué sucede? Ya Mansour Arabciar empezó a presentarnos problemas en esa cita con los Zetas. ¿Por qué? Porque el plan que tenía, el propósito de esa cita era planear la detonación de una bomba de explosivos de plástico C4 que visitaba con frecuencia el embajador saudí a los Estados Unidos.
Entonces ya fíjate ya como Soleimani venía planeando un ataque terrorista en territorio estadounidense contra un embajador de sus enemigos más fuertes sectariamente, que son los saudíes. En el territorio estadounidense la detonación de esa bomba iba a ser en Washington. Oh my God. Sí, y no solo eso, tenían también planeado ataques terroristas contra elementos diplomáticos judíos en los Estados Unidos y al igual que en otras partes de la región. Entonces ¿qué sucede aquí? Que ya estamos viendo ya como Soleimani se nos viene convirtiendo sistemáticamente en un dolor de cabeza. ¿Y por qué no se hizo antes? Bueno, no, veníamos monitorando la actividad porque el embajador que iba a este restaurante, Adel Al-Jubeir, el embajador Adel Al-Jubeir estaba yendo a este restaurante constantemente y ya el servicio de inteligencia iraní venía monitorando las actividades de Al-Jubeir, del embajador Al-Jubeir, y entonces ese era el plan, detonar esa bomba de explosivos en ese restaurante en Washington D.C. Wow. Entonces ya se hubiese sido una situación caótica, pero bueno, no se proporcionó lo que él quería y siguió causándonos problemas en la región. Ahora, ya desde el 2007... Se le había puesto un bounty en su cabeza, es decir, este hombre lo tenemos que sacar. Sí, claro que sí, porque era darle un golpe a los saudis, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son enemigos mortales de los saudis, ¿entiendes? Son enemigos mortales de los saudis. Ahí hay, obviamente, sus tensiones sectarias, sus obsesiones sectarias entre los saudíes y los chiíes, que eso es algo que nunca va a cesar. La guerra de Irán-Irak y la guerra del Golfo Pérsico, obviamente él tiene en su mano sangre de cuantos americanos. Mira, estamos hablando de aquí de un régimen que durante la guerra contra Irak, que duró más de 10 años, nosotros financiamos esa guerra y le proveímos armamento a Saddam Hussein, ¿no? Armamento que después tuvimos que destruir, especialmente la infantería mecanizada, tuvimos que destruírsela después en la guerra del Golfo Pérsico. ¿ISIS no utilizó parte de ese armamento? Sí, la financiamos nosotros esa guerra por 10 años, pero en ese proceso de 10 años, quiero que entienda que el régimen de los muros enteran lanzaba hacia el frente del campo de batalla niños de 10, 12 años de edad a pelear contra las tropas iraníes. Eso para que sin escrúpulos. Pero ¿qué pasó? Irán se mantuvo un perífero bastante silencioso, pero se mantenía siendo, al igual que los saudis, porque los saudis nunca han sido santos. Uno de los patrocinadores estatales más grandes del terrorismo han sido los saudis. Si analizamos la situación de la invasión a Irak... ¿Y por qué somos tan aliados a ellos? Sí, bueno, porque así es la política. En Medio Oriente, yo siempre le he dicho a muchas personas que en Medio Oriente no se puede. Incluso candidatos y candidatas políticos que se han postulado para el Congreso, para el Senado, han venido a mí y me han pedido su opinión. ¿Qué digo en mi campaña? Y entonces le digo, ten cuidado lo que dices, pide asesoramiento, porque el Medio Oriente es un área con la que no se juega, es un área que no tiene lealtades, tiene una historia que es no solo sectaria, sino tribal. ¿Me entienden? En Arabia Saudita tú puedes tener una familia, en esa misma familia, en ese mismo Isam Tasmiyah, como se le dice en árabe, en ese mismo nombre familiar, Isam Tasmiyah, por ejemplo, el nombre familiar de una familia. Tú hablas árabe, entonces, pero atiéndeme, el Isam Tasmiyah, el nombre familiar, dentro de ese nombre familiar pueden existir tres tribus diferentes y se matan entre ellos mismos. Entonces yo puedo ser primo tuyo del mismo Isam Tasmiyah, del mismo nombre familiar. Entonces en ese Isam Tasmiyah, que es el nombre largo árabe, ¿cómo decir el apellido? El apellido, varios apellidos, está el apellido de padre, de madre y el de tribu, que es el apellido final de ese Isam Tasmiyah. Claro, ese Isam Tasmiyah es un ama doble filo, porque les permite a ellos cambiar su nombre de diferentes maneras y crear visas y pasaportes falsos. Por eso muchos suenan igual o terminan igual. Por eso tú tienes un hombre que se casan ellos, se tienen un Isam Tasmiyah, un nombre natal de Mohammed Ahmed Busain, lo cambian Busain Ahmad Mohammed y pueden crear 7, 8 variaciones de ese nombre, de ese Isam Tasmiyah, y así crear visas y pasaportes falsos. ¿Entiendes? Eso es lo que les ha permitido a ellos infiltrarse en muchos de estos países y tener 6, 7 pasaportes, 6, 7 diferentes visas. ¿Qué presidentes tenían a Soleimani en su mirilla y por qué no lo mataron? Repíteme la pregunta. O sea, ¿qué presidentes, en qué administraciones? Porque estás hablando tú desde la guerra del Golfo Pérsico, o sea, sí. ¿qué presidentes, Obama o anteriormente, Bush? Te voy a hacer bien claramente que desde la administración de Bush, ¿okay? Los servicios de inteligencia de aquí habíamos brindado suficiente análisis de que ya Soleimani se nos iba sistemáticamente, incrementalmente convirtiendo en un dolor de cabeza y que teníamos que ya comenzar a contemplar un asesinato planeado, lo que le decimos aquí en la comunidad de inteligencia, targeted assassination. Pero lo dejamos. Por direct action. La administración, bueno, permíteme explicarte aquí donde hay el problema. La administración de Bush no quiso.
estuvo renuente a ese asesinato porque dijo que eso iba a causar represalias por parte de Irán contra puntos estadounidenses en embajadas, en bases militares y que los iraníes iban a causar algún tipo de ataque terrorista a los Estados Unidos. Bueno, igual que el papá de Bush no quiso matar a Saddam Hussein. Bueno, eso fue, sí, tenía que haber seguido el consejo de general Schwarzkopf en ese. Pero bueno, yo creo que Bush ahí tomó la decisión correcta. Bush sí, tomó la decisión correcta. Ahora que yo analizo todo, Bush, el padre, tomó la decisión correcta de no seguir el consejo de Schwarzkopf. En eso, este consejo que dio Schwarzkopf es un paralelo al consejo que le dio Patton a Truman cuando le dijo que sí, quería entrar y acabar con los rusos, con los soviéticos. Ese consejo se tenía que haber seguido. O sea, hay veces que matar a alguien no creo que fue el mejor consejo. El remedio es peor que la enfermedad. O sea, ellos controlan es el mal menor, como Bashar al-Assad. Mucha gente me dice, he entrevistado a mucha gente, me dice, sí, pero es que si lo matas es un asesino, el padre era peor que él, pero a lo mejor termina siendo peor si lo matas como pasó con Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando de una guerra del Golfo Pérsico que comienza en el año 91, se manifiesta más fuertemente en el